muchas preguntas sobre crianza y adolescentes, crianza y niños, cómo ser buenos padres, qué es ser buenos padres en el medio de polémicas, debates y hechos trágicos, como por ejemplo el asesinato del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de también jóvenes realmente adultos jóvenes, muy jóvenes, entrando a la veintena de la vida, o la muerte de chicos preadolescentes en la soledad de sus cuartos, viendo redes sociales, o la información sobre la tasa de suicidios entre adolescentes en crecimiento, venía creciendo en la Argentina y después de la pandemia dio otro salto preocupante en la Argentina y en el mundo. Información que llega de Estados Unidos de adolescentes que han aumentado la cantidad de horas en pantallas después de la pandemia, un 17% más de tiempo pasado en redes sociales, en el mundo online, respecto de los últimos 4 años antes de la pandemia. Y una investigación que empieza a establecer que el cerebro de los adolescentes y de los niños cambia en la exposición a las redes sociales y afecta a la sensibilidad a la recompensa social. ¿Cómo ser padres en este contexto? Bueno, lo vamos a hablar con un psicoanalista especialista en estas cuestiones, uno de los principales divulgadores de estos asuntos en la Argentina. Muchísimas gracias, Luciano Lutero. Muy bien, Luciano es, como dije, psicoanalista, doctor en psicología y doctor en filosofía también por la Universidad de Buenos Aires, escritor, investigador, profesor, es autor es muy prolífico, autor de muchos libros, algunos de títulos muy sugerentes para este tema. Cito algunos, aquí lo tengo: Más crianza, menos terapia, El idioma de los niños, Esos raros adolescentes nuevos y El secreto de la adolescencia. Luciano, parecen ser tiempos muy difíciles. De hecho, es una idea que has establecido, que en estos tiempos hay pocas tareas más difíciles que la de criar niños, podríamos decir también adolescentes. ¿Por qué esa afirmación? Bueno, porque por un lado, ¿no? Digamos, la sociedad en la que vivimos es una sociedad de múltiples estímulos, entonces todos nos dedicamos a criar o acompañar mientras hacemos otras cosas. El tiempo del trabajo se modificó, ya no trabajamos durante una cantidad de horas y después regresamos a nuestros hogares, sino que también seguimos trabajando en casa, entonces mientras trabajamos criamos. Y a eso se suma la hiperconectividad que nos tiene en contacto con el afuera de forma permanente. Entonces el hogar es un hogar filtrado, ¿no? Digamos, la interioridad del espacio doméstico hoy está abierta, Claro. ¿no? Hacia una cantidad de estímulos que entran, que entonces, bueno, el tiempo de la mesa, el tiempo de la organización de las habitaciones, el tiempo compartido familiarmente, ¿no? Lo mismo lo vemos en cuando la gente come, ¿no? Digamos, están con los teléfonos al mismo tiempo, o sea, nos cuesta estar donde tenemos. Y el cuarto del niño o del adolescente, que antes era un lugar de protección, porque se cerraba y no estaba conectado con el afuera, las redes sociales y los celulares en los cuartos lo abren continuamente, aun cuando los padres están durmiendo. Exactamente, ¿no? Como decías vos recién, hoy en día el tiempo de exposición a la pantalla aumentó muchísimo y eso, bueno, no solamente vale para los jóvenes, un ámbito de preocupación significativo hoy es lo que está pasando con todos los desafíos virales, cuando chicos que todavía quizás no entraron en la adolescencia, están en esa bisagra que es la prepubertad y que por ahí, bueno, a veces cometen, digamos, actos muy trágicos, ¿no? Sí, Queriendo sí. copiar, ¿no? Digamos, y fenómenos. De hecho, bueno, por eso se empezó a hablar hace un tiempo también de preadolescencia, ¿no? Digamos, Claro. fenómenos de la adolescencia que son previos a la adolescencia propiamente dicha, donde chicos que todavía son muy chicos, la autonomía no está consolidada, la capacidad de discernimiento y para tener un criterio propio no está establecida, el criterio de realidad también es endeble y entonces se encuentran, ¿no? Con muchos líderes, con movimientos que en las redes, en YouTube y demás, ¿no? Digamos, a veces impulsan, bueno, episodios de este estilo. Luciano, como cada edad, cada etapa de la vida tiene su problemática y sus condiciones biológicas tan particulares, quiero concentrarme en la adolescencia, ¿no? Como psicoanalista que recibe pacientes, quiero pensar este tema de los dos lados del mostrador, del lado de los padres y del lado de los adolescentes. Estos padres cansados, criar en tiempos actuales, padres cansados criando. ¿Qué preguntas llevan, qué preguntas se detectan como sistemáticas para definir la problemática de la paternidad de padres adolescentes que además son padres cansados? Bueno, un tema seguro es la extensión de la adolescencia, ¿no? O sea, la pregunta que siempre aparece es, bueno, ¿a partir de qué edad tal cosa? ¿No? Claro.
digamos, en otro momento histórico, a los 18, 19 años, alguien tenía la suficiente autonomía como para dedicarse a trabajar o para ser un estudiante que se ocupase de sus propias cosas. Hoy los chicos necesitan un acompañamiento mayor, siguen siendo chicos, Sí, ¿no? Digamos, vos mencionabas hace un momento el tema de los rugbyers, ¿no? Que son adultos mayores de edad, sí, ¿no? sí, más de 20 Penalmente años, 21, responsables, 22, pero hay 23, que ver sí. si tienen la madurez psíquica, Claro. ¿no? Su comportamiento era mucho más regresivo, ¿no? Seguían funcionando, por ejemplo, de acuerdo con el grupo de pares propio de la adolescencia temprana, ¿no? Digamos, jóvenes que ya tendrían una edad para ser independientes, tal vez, ¿no? Claro. Digamos, ya tienen a su familia detrás como grupo protector cuando ellos son capaces, al menos en la realidad, de cometer ciertos actos por los que tienen que responder y no saben si pueden responder o no. En ese sentido, independientemente del caso de los rugbyers, decía, un primer punto tiene que ver a partir de qué edad, qué cosa, hasta cuándo, ¿no? Claro. Digamos. En segundo lugar, un tema, te diría, de preocupación muy frecuente es el tema de los consumos, donde vivimos en una sociedad donde el consumo ya dejó de tener el estigma de lo prohibido, de lo ilegal, y por ejemplo con respecto a la marihuana está ampliamente socializado y difundido, Claro, ¿no? casi Algunos- como el alcohol también, ¿no? Claro. Exactamente, solamente que, digamos, creo que incluso hoy tiene una peor imagen el alcohol que la marihuana. Muchos jóvenes de 15, 16 ya cultivan, ¿no? Digamos, y ahí aparece, ¿no? Digamos, la situación de muchos padres que dicen, bueno, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? Claro. ¿Fumamos con él? ¿No fumamos con él? ¿Compartimos? ¿No? Ellos saben que nosotros fumamos. Como si ahí se empezara a desdibujar, Sí, sí, sí. ¿no? Y yo siempre lo que planteo como una cuestión sumamente importante es que, ¿no? Digamos, la simetría entre padres e hijos no existe, ¿no? Digamos, en todo caso puede ser una disimetría, o sea, la no simetría no es necesariamente asimetría, Ajá. ¿no? O ¿Cuál es la sea, diferencia entre asimetría, no asimetría claro, y ¿no? Digamos, el disimetría? punto es que simetría no hay, Sí, ¿no? sí, Porque no somos pares. porque nos toca estar en generaciones distintas. Sí, y tenemos Digamos, responsabilidades además. exactamente. Son ¿no? menores de edad. Digamos, y al mismo tiempo los jóvenes también van a ir teniendo responsabilidades, pero tenemos la responsabilidad de estar en una generación precedente, o sea, funcionamos los adultos como aquellos que transmiten y tienen la obligación de transmitir una experiencia. Sí. Una experiencia con la que los jóvenes verán qué hacen, ¿no? Digamos, cuando digo que no es asimétrico, ¿no? Me refiero a que no es ya la época en la que podemos decir, bueno, esto es así porque yo lo digo, porque Claro. está en mi casa, el día que tengas tu casa, fíjate, porque esos discursos no funcionan. Claro, hoy en día. jerárquico y autoritario sería Exactamente, eso. eso Sí. es la asimetría. Claro. La disimetría es una simetría justamente como la palabra lo indica, hay una diferencia Claro. en la simetría misma, pero Ajá. no es igualdad. Sí, sí, sí. ¿No? Que ahí es entiendo. donde se confunden muchos escenarios a veces. Claro. ¿Qué podemos compartir y qué no? Y el tercer y último punto, eterno también, es el de la sexualidad. ¿No? Muchos padres que hoy se ¿Desde encuentran cuándo y también? dicen, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Conviene que lo hagan en casa? Claro. ¿Qué hacemos? Hay muchos padres que dicen, bueno, ¿no? Pareciera que quienes tienen sexo en la casa son más los jóvenes que nosotros. Sí, ¿no? O sea, sí. empieza a aparecer el espacio donde se trastocan a veces las cuestiones del pudor, de la vergüenza, ¿no? Hasta qué punto entonces, ¿no? Digamos, y la sexualidad no es solamente tener, que esto es muy común en los jóvenes de hoy, la sexualidad no es solamente tener una práctica sexual activa, sino que es también un ámbito de responsabilidad, de cuidado, de crecimiento, no es solamente Sí, sí. iniciarse, desarrollarse y entonces tener Sí, una el práctica. goce, el disfrute del Exactamente, encuentro sexual y exactamente. ahí se termina todo el universo de la sexualidad. Absolutamente. Eso desde el lado de las preocupaciones de los padres de adolescentes. Y del lado de los adolescentes, ¿cuáles son las preguntas que llevan? Que uno puede decir, hay una tendencia a preguntar esto, ¿coinciden en algo con las preocupaciones de los padres? Sí y no. A ver. ¿No? Digamos, por un lado yo diría una preocupación muy común en los jóvenes, muchos de ellos diría, cronológicamente estamos hablando, Sí. muchos son adolescentes por la edad que tienen, pero no por su mentalidad. Claro. Permanecen en una actitud mucho más infantil. Como los jóvenes que son más son- adolescentes, los adolescentes son más niños. Exactamente, algunos son niños grandes, ¿no? Digamos, y como retomamos el último punto que mencionábamos recién, son niños con sexualidad incluso, pero Claro. no son en sentido estricto adolescentes. El adolescente es alguien que está haciendo un trabajo mental, un trabajo psíquico para ver cómo aquello que delegó en el adulto, aquello que le venía del adulto en relación a la heteronomía, que la ley le venga del otro, tiene que empezar a descubrirla por sí mismo, o sea, descubrir sus frustraciones, descubrir sus propios límites, de alguna forma ver que muchos ideales no se corresponden con la realidad y pasar Claro. a tener una conducta realista. Entonces, dentro de este campo, para los adolescentes propiamente dicho, te dije que había 3 puntos. El primero de ellos tiene que ver con encontrarse con que se acercan a los 18 años, que quizás vivieron en un mundo de cierta ilusión, y tienen que empezar a desidealizar sin desilusionarse. Esto es, el mundo es difícil,
Claro. las oportunidades son pocas, no es un mundo igualitario, ¿no? Entonces ahí aparece la Sí, sí. pregunta del Hay obligaciones. exactamente, ¿no? El qué voy a hacer de mi vida, que es para muchos una cuestión muy, muy inquietante, porque no le encuentran sentido a las acciones y Claro. sobre todo muchas veces quedan, y ahí quedamos nuestra generación, por eso digo que se superponen un poco, porque ahí nuestra generación queda en un lugar un poco desvalido, porque ¿cómo le dice a un joven? Bueno, mira, esforzate, trabajá, Claro. frente a un mundo en el cual, ¿no? digamos, se trata más de pegarla que de realizarse personalmente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí, digamos, al menos en el trabajo terapéutico con muchos jóvenes es un ámbito o un espacio de trabajo, ¿no? digamos, el tratar de ubicar la conexión con los propios actos y que traten de alguna manera de incorporar la frustración como algo que es intrínseco a todo ensayo y error, por decirlo así. Claro, y sin convertirse, sin asimilarse a un sistema que los supera y que los hace perder su propia individualidad, ¿no? Absolutamente, Claro. porque eso nos lleva al segundo punto, que A tiene ver. que ver con algo que aterroriza a muchos jóvenes, que es el miedo a equivocarse. Ajá. El Fracaso, la idea de que se el miedo fracasa. al fracaso, Claro. viste que se popularizaron mucho las ideas de miedo al fracaso, zona Sí. de confort, ¿no? Sí, Cómo sí. salir, cómo yo no me animo, no, digamos, y obviamente en esos casos nunca sirve decirle a alguien, bueno, el no ya lo tenés, animate igual, probá, no, porque ahí hay inhibiciones muy fuertes Claro. en relación a tener que encontrarse con que la propia imagen no es la imagen idealizada de la infancia, sino que, digamos, no le vamos a caer bien a todo el mundo, no le vamos a gustar a todos, a veces nos dirán que no, a veces por más esfuerzo que hagamos no va a alcanzar, Sí, sí, sí. y entonces empezar a encontrarse con esa limitación de la propia imagen es un segundo ámbito de dificultad. Y el tercero, ¿no? Yo creo que ya no tiene que ver tanto con la sexualidad en sí, pero se corresponde con lo que veníamos hablando, que es el amor. ¿No? Digamos, la adolescencia es históricamente, ¿no? Digamos, esto lo decía Freud decía, el adolescente solo tiene que hacer una cosa en su vida, ¿no? Digamos, cuando decimos adolescencia en realidad, Sí. que es enamorarse y decepcionarse. ¿No? Digamos, Como la gran experiencia constitutiva. exactamente, y aprender a sufrir por amor, y sufrir con Claro. cierta dignidad, saber que el amor es algo que también tiene su límite, que bueno, los primeros amores son un poco así, muy efusivos, y de repente se pegotean, son casi simbióticos porque son al modelo de la experiencia infantil, pero en un momento terminan. Y el tema ahí es cómo no quedar resentidos después Claro. de eso, algo que es muy común, y por eso te decía Claro. que es algo actual, para muchos jóvenes el pasaje por el primer amor tiene como contracara un repliegue narcisista en el sentido de yo ya Claro. no voy a amar nunca más, me Claro. desencanto del amor, el amor no es lo mío, ¿no? Digamos, no quiero volver a estar con nadie, o si estoy voy a estar solamente en vínculos superficiales, Sí, sí, voy a sí. estar sexualmente con distintas personas, pero no me voy a fijar en ninguna, porque Claro. yo ya sufrí y no quiero volver a sufrir. Sino correr el riesgo profundo, ¿no? No volverse vulnerable. Bueno, ahí está, es uno de los términos más. Fíjate que en estos A días, ver. palabras que se volvieron muy de moda y que nombran muy bien, vieron que Sí, sí. cuando la sociedad pone en cierto lugar algunas palabras, eso Sí. habla de los procesos anímicos, vulnerabilidad, Sí. fragilidad, cuidado, ¿no? ¿Por qué de repente tenemos Sí, que sí. empezar a hablar de que es importante cuidarse? Y bueno, Sí, porque sí. no nos cuidamos mucho, ¿no? Porque el repliegue del que hablaba hace un momento hace que muchas veces, después de haber sufrido, alguien se retraiga y solamente se mantenga en un nivel de conductas Sí, instrumentales. Entonces ahí aparecen para muchos jóvenes estos sufrimientos que son tan comunes hoy, como el gosteo, ¿no? Digamos, la clavada de visto, ¿no? Sí, 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 Que sí. tienen que ver con una experiencia juvenil del amor, ¿no? Aunque Ahora, a veces también lo encontramos también en adultos, ¿no? Claro, hay una pregunta. ¿Es más difícil también esta crianza de los adolescentes en este mundo actual porque ese adulto también está infantilizado? Totalmente. A ver cómo Yo creo es esto. que hay un punto ahí donde independientemente de la edad cronológica, algo para hacer una revisión crítica de nuestra sociedad es, pienso en mi generación, aquellos que tenemos más de 40 años, ¿no? Y que permanecimos en una dependencia amorosa muy cercana a la de la adolescencia, ¿no? Con una forma de amar juvenil, o sea, de pedirle al otro que sea todo, pedirle al otro que entienda que tenemos que ser una prioridad en su vida, que si no somos una prioridad entonces no nos interesa, ¿no? Fíjate que a muchas personas les Sí, pasa sí. que de repente empiezan relaciones, empiezan vínculos, los primeros 3 meses son maravillosos y después se derrumban, como Sí. si hubiera una dificultad para la construcción vincular. Yo siempre digo, una cosa es el amor y otra cosa es la pareja. Y el amor, uno mucho no puede decidir sobre eso, pero construir pareja es un desafío vincular Claro. que muestra la experiencia que uno tuvo a lo largo del tiempo. ¿Qué le pasa a las personas de 40 años hoy en día? Le cuesta muchísimo construir pareja.
porque tiran de la sábana del amor, el amor es una sábana corta, y cuando ya tiraron demasiado se les cae la pareja del otro lado. Claro, una incondicionalidad que es propia de la relación de una madre o de un padre con su hijo, pero no es propia del mundo de relación entre adultos. La incondicionalidad no existe. La adolescencia es la etapa de la vida en la que la reedición de las dependencias infantiles del amor, incondicionales, donde el otro es todo, donde te fusionás, digamos, la adolescencia es para curarse de esa idea del amor. No nos curamos en la adolescencia y se prolongó hoy en día a los 40, 50 años y un poco más también. Hay una preocupación que se da mucho en este mundo donde los adolescentes, y en esta Argentina y en este Buenos Aires, donde los adolescentes tienen mucha autonomía, van a la escuela solos, salen de noche, se encuentran con sus parejas y nunca sabemos los padres dónde están, o si están en casa están con los cuartos cerrados y tienen una intimidad que era muy difícil de concebir en nuestra generación. En ese contexto, donde la autonomía está entregada a adolescentes que están en proceso de maduración, muchas veces los adolescentes se encuentran como arma la mentira para sacarse de encima la mirada controladora y de cuidado también de sus padres. La mentira es una preocupación de los padres. Uno conversa con otras madres y otros padres y se habla. Bueno, me miente todo el tiempo. Después descubro, porque vos me contaste otra versión, que en realidad lo que estaba haciendo era otra cosa. Porque efectivamente hay un problema mayor con la mentira ahora en esta adolescentes entregados a la vida, libres de sus padres, pero que no tienen las herramientas para poder manejar lo que están haciendo. Está buenísima la pregunta, ¿no? Porque la mentira tiene una historia, por decirlo así. Sí. ¿No? Digamos, el niño descubre la mentira en la más temprana infancia, ¿no? Digamos, la mentira aparece a los 4 o 5 años, es muy común que un niño empiece a mentir entre comillas, ¿no? Muchas veces para no decirle todo al otro, ¿no? O cuando se da cuenta que el otro no sabe todo. Aparece más como un juego, no necesariamente como voluntad de engañar, sino con la intención de construir su propia intimidad. En la adolescencia la mentira vuelve, a veces sí con la intención de engañar, quizás a un otro que está demasiado encima, que mira demasiado. Distinto es, y yo creo que hay que pensar la diferencia entre la mentira cuando tiene este propósito de preservar intimidad, que se puede pensar dentro de la dinámica vincular, ¿no? Digamos, ¿por qué me miente tanto? Y ahí pensarse uno, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros también? Para hablar de lo que le pasa a otros jóvenes que quizás tienen una dificultad para la diferencia entre fantasía y realidad y son más bien fantasiosos. Tienen una forma de mentir que en realidad son fantasías prolongadas que tienen la que ver... construcción de un mundo paralelo, algo así. Exactamente, que pasa mucho más de lo que vos te imaginás, que por ahí te cuentan un relato y te dicen, no, porque mis amigos en el club y la pasamos bárbaro, y por ahí después otra persona te dice, no, viene al club, se siente un costado, está ahí solo todo el tiempo. ¿No? Y te nombra amigos con los que quizás nunca habló, o sea, hay que una puesta en escena entre los padres para dejarlos tranquilos o para dejarse tranquilo él. O diría que muchas veces a uno mismo también, claro. Que tiene que ver con la construcción narcisista de un yo grandioso, pero claro, sin correlato en la realidad. ¿Cómo se maneja ese límite delicado entre cuidar, criar de una manera que permita al hijo o a la hija florecer y el límite que roza la vigilancia y el control improductivo? E inclusive un control sensor que al otro lo hace esconderse, por ejemplo, en la mentira. Mira, hay un punto que para mí es como un indicador claro, que es que en la relación de dependencia inicial entre un padre, madre y un niño, ¿no? Digamos, los padres absorbemos la angustia de los hijos, nos angustiamos por ellos. Viste que es un fenómeno muy corriente ese, ¿no? Digamos, lo vemos angustiado, nos angustiamos nosotros, por ahí después se le pasó y uno se quedó angustiado, ¿no? Digamos, esa transferencia de angustia en la relación parentofilial es esperable que esté en un primer momento, porque ¿qué es lo que empieza a pasar? Si uno no revisa ese aspecto personal, uno con su angustia, ¿no? Refuerza conductas de control y lo que busca es no estar angustiado. Entonces va a limitar sus posibilidades de experimentación, va a reforzar la gratificación, no va a permitir que se ponga a prueba, no le va a ahorrar a un hijo que, digamos, se desenvuelve y que tenga que encontrarse con la angustia, porque si yo me angustio con la angustia de mi hijo, voy a hacer todo para que no se angustie. Ahora, si no se angustia, ¿cómo crece también? ¿No? Digamos, porque la angustia es fuente de conflicto, el conflicto es fuente de crecimiento. Entonces, yo creo que ahí, al menos mi generación tiene que ser muy cauta respecto de lo que son los modelos de crianza basados en la gratificación que muchas veces infantilizan prolongadamente. Y yo creo que ahí el consejo más significativo es que uno pueda empezar a distinguir y decir, bueno,
estar mal, que mi hijo tenga que pasar un mal momento, es parte de su vida. Claro. ¿No? Y no superponer esa dimensión, esa transferencia de angustia de la que hablaba hace un momento, en la cual absorbemos los conflictos de un hijo como, es cierto, a uno como padre le duele, ¿no? Quizás más, como cuando lo retás a veces. Lo retaste y vos te sentís... Sí, sí, querrías ¿no? ahorrarle todos los sinsabores de la vida. Pero ahí está Sí. el punto, ¿no? Donde en la adolescencia esto es muy claro, ¿no? La adolescencia es muy difícil porque en la adolescencia uno ve los resultados de la crianza y no puede volver para atrás. Claro. Entonces yo siempre digo, hay que arrancar desde el principio, desde muy chicos, hay que transmitirles a los niños la idea de lo que es la responsabilidad que no es culparlos, ¿no? Porque la culpa es por algo que se hizo. La responsabilidad es a partir del efecto que ya ocurrió y da la posibilidad de la reparación. Entonces, educar en responsabilidad, cuando muchas veces se dice crianza respetuosa, la crianza respetuosa no es la crianza basada en darle al niño todo lo que necesita. La crianza respetuosa es la crianza basada en introducirlo, en que se pueda convertir en un sujeto activo, que pueda ser responsable por sus propios actos, ¿no? Y que se oriente hacia acciones constructivas, ¿no? Ahora, Luciano, hay experiencias generacionales, ¿no? Padres de 40, 50 años que fuimos criados en otros moldes más rígidos en ese vínculo con los padres, aunque tuviéramos buenos vínculos, había zonas de la intimidad de las que no se conversaba, experiencias que no se compartían, que no evitábamos que fueran porosas para que cada uno preservara la asimetría. Ser padres que creen en que generen un vínculo basado en esta crianza responsable tiene un montón de desafíos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es una gran pregunta. Es decir, cuándo uno está haciéndolo bien y cuándo está sobrereaccionando, ¿no? Hay un periodista muy interesante que piensa temas de una manera muy lateral, Esteban Schmidt, que dice, le ahorramos a los hijos para preservarles los rigores de la vida, no cantan ni el himno de memoria. Me parece como hay una idea de que a los niños en estas etapas iniciales les tenemos que ahorrar todos los sinsabores para que sean felices. ¿La felicidad es el objetivo de una crianza? No, ¿La felicidad de nuestros creo, al hijos? menos, ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista personal, para mí, digamos, el propósito de la crianza es que un hijo sea una persona autónoma y capaz de enfrentar la adversidad, ¿no? Digamos, uno cría a un hijo para que el día de mañana ese hijo pueda prescindir de uno, no para ser reconocido como un buen padre. Sí, sí, sí. El propósito es la autonomía y uno finalmente poder dejarlo ir, algo que cuesta muchísimo. Es cierto, como vos decís, venimos de un modelo que era eminentemente disciplinario, el nuestro. Claro. ¿No? Nuestros padres seguían un modelo que era disciplinario. Después vino un modelo que fue fuertemente gratificador y hoy estamos viendo las consecuencias de ese modelo gratificador. El modelo gratificador produjo niños que no crecen, niños con una inmadurez creciente, Claro. ¿no? Digamos, niños con una dificultad enorme para la frustración, ¿no? Que a los que decimos, bueno, cuando nos acordamos decimos le falta límite. En realidad cuando llegamos a decir que le falta límites es porque faltaron muchas otras cosas antes también. Claro, claro. ¿No? Entonces yo creo que estamos entrando hoy en día en esta nueva década, ¿no? En una nueva modalidad que no es ni una cosa ni la otra, Sí, sí, sí. ¿no? Sino que vuelve a restituir el papel de la responsabilidad, que vuelve a pensar en el niño como sujeto, porque cuando también pensamos al niño desde el punto, al niño o al joven, quiero decir, Sí, desde sí, el sí, punto sí. de vista de hay que darle, porque si uno le da amor y si le da amor va a estar todo bien. El amor, digamos, indiscriminado, es muy confusional también, ¿no? Sí, el amor como aquel que resuelve los obstáculos que le van apareciendo en la carrera de la vida, ¿no? Exactamente, Claro. ¿no? Digamos, Eso no genera buenas consecuencias. no, el modelo gratificador, que fue Claro. el que surgió, digamos, cuando se empezó a criticar a la crianza tradicional y empezaron a aparecer modelos alternativos, Sí, sí, sí. entonces era una especie de, bueno, el niño sabe lo que quiere, hay que preguntarle al niño qué quiere, no hay que frustrarlo de ninguna manera porque él es quien mejor nos va a indicar. Lo cierto es que nos encontramos, digamos, digamos, niños que dejaban los pañales muy tardíamente, ¿no? Digamos, destetes Claro. niños que estaban destetados y seguían, sin embargo, tomando la teta, ¿no? Digamos, la idea de que la teta es lo mejor y que hay que darlo hasta Sí, la sí, edad, sí, sí, ¿no? sí. Que quiera el niño, que va a querer siempre lo más posible, ¿no? Digamos, quiero decir, el propósito
de la crianza es que el niño finalmente reconozca al adulto como un otro, Claro. no que sea un objeto a su servicio. Claro. Y la última cuestión que tiene que ver con el deseo. Esta idea de padres que le abren la puerta de sus hogares a sus hijos con sus parejas que se encierran en los cuartos, seguramente para tener sexo, o de adolescentes que se pasan horas en internet y con un solo clic obtienen el deseo en ese mundo virtual, jugando con sus amigos. Ahí sucede lo que ellos quieren, apretando el mouse. Simplemente eso, esa concreción tan rápida del deseo, ¿es un obstáculo para la adolescencia y para ese volar de una manera más interesante? Está buenísima la pregunta porque yo creo que podemos distinguir ahí entre lo que es el goce, que se caracteriza por la inmediatez. Si algo viene con un clic, Sí. es un puro goce, ¿no? Y el deseo siempre tiene alguna resistencia. En el deseo siempre hay alguna fricción, hay algún conflicto, Sí. ¿no? Y yo creo que introducir a los hijos en la experiencia del deseo es saber que van a tener que atravesar conflictos y que muchas veces lo que van a obtener es distinto de lo que esperaban, que nada va a ser tan inmediato. Una crianza o un acompañamiento basado en el goce es que todo sea inmediato, que nada te genere resistencia. Y si te genera resistencia, déjalo y busca otra cosa, ¿no? Y eso más bien genera vidas extraviadas, vidas perdidas, ¿no? Vidas de personas que no saben muy bien para dónde van, ¿no? Yo creo que en este tiempo, ¿no? Me parece que es muy importante volver a pensar en el deseo en su dimensión de esfuerzo, de resistencia, no de sacrificio, Claro. no en la vertiente de inútil masoquísticamente, ¿no? No. No, en la vida de que tiene que haber algo que te resista para que sea, porque esta es la realidad. Claro. Lo que une el deseo a la realidad, lo que te permite ver que tu fantasía no fue solamente una imaginación, sino que al mismo tiempo se puede materializar, es cuando vos te encontrás con la aflicción, con lo que te Claro. resiste y de alguna forma te dice, bueno, no era lo que vos querías lo que obtuviste, pero sin embargo vos estás en eso que obtuviste. Muy interesante. Muchísimas gracias, Luciano Lutero. Gracias. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.